Hola, ¿qué tal? Bendiciones, muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad y la bendición que Él nos da de poder compartir este año 2022, una nueva temporada de Meditando en su Palabra. Sabemos que cada una de las palabras que Dios ha dado a nosotros, sus siervos, y que la trasladamos por medio de estas aplicaciones, son de bendición para su vida. Y este año queremos iniciarlo trayendo a tu hogar al alcance de ti esta palabra fresca, la cual tenemos que escudriñar la palabra del Señor. La Escritura nos enseña que la Biblia nos las ha dado Dios para ser instruidos, para ser corregidos, para que nos redarguya y también nos prepare para toda buena obra. Y cuando nosotros apartamos un tiempo para poder meditar en su palabra, es Dios hablándonos a través de ella. Recibe un abrazo, saludo de parte de nosotros, tus servidores, los pastores González, los cuales queremos bendecir y edificar tu vida a través de esta palabra. Hoy quiero meditar en un hermoso tema en el cual llamaba muy enorme mi atención, y es acerca de la obediencia, la bendición de la obediencia. Cuán importante es esta palabra, no solamente decirla, sino aplicarla a nuestras vidas. Y para esto quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 15. Este pasaje nos enseñará cuán importante es obedecer a Dios, pero sobre todas las cosas obedecer su palabra. La Escritura nos dice a través de 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Nos saltamos al versículo 9, entonces cuando dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Vemos en este pasaje una enseñanza en la cual Dios había llamado a Saúl, y en la cual él había dado algunas pruebas, o más bien le había puesto algunas situaciones con las cuales Dios esperaba de Saúl obediencia. Vemos que el profeta Samuel va y unge a David por medio de la palabra del Señor, y le dice, ¿verdad? Lo ha puesto sobre Israel, y le da una instrucción en la cual dice: ahora debes de estar atento a las palabras de Dios, y haz todo cuanto se te todo cuanto se te indique. Saúl se rebeló contra Dios y desobedeció sus claras instrucciones. Él dijo que debía de acabar con todo lo que estuviera al alcance. ¿Por qué Dios daba esta instrucción? La palabra del Señor nos enseña que ya era tanta la maldad que radicaba en ese pueblo, en el cual se había corrompido todo. Incluso llamaba mi atención cuando Dios daba la instrucción de quitar la vida a los pequeños. Alguien pudiera decir: ¿por qué Dios, un Dios bueno, un Dios amoroso, permite esta situación? Y era el caso de que era ya tanta la maldad
que en esa misericordia y sabiduría de Dios prefería quitar la vida de esos pequeños al dejarlos a la instrucción y a la maldad de los padres que ya se habían corrompido y que habían hecho tanta la maldad tanto en los niños como en las ovejas, y era tanta esa maldad que Dios le daba a Saúl esa instrucción de eliminar todo. Samuel le dijo que estuviera atento a las palabras del Señor y que las cumpliese al pie de la letra. Saúl, como habíamos comentado, se rebeló contra Dios al no obedecerlo. Él sentía que la palabra de Dios era buena, pero que no era tan sagrada como debería de seguirse al pie de la letra. Y esto nos lleva a la actualidad. A veces pensamos que solamente la Biblia es buena leerla, pero así para llevarla tan al pie de la letra en cada una de las áreas de nuestras vidas, eso sonaría como exageración. Pero debemos de tener mucho cuidado al poder ver este ejemplo en la vida de Saúl. Saúl pensaba que la palabra de Dios era buena, pero no tan al grado de llevarla tan al pie de la letra. Su rechazo a la palabra de Dios es aún muy importante porque vemos que en los últimos tiempos, al no seguir la palabra de Dios, caeremos en una apostasía, o estaremos más bien llegando a ese punto de la apostasía al no cumplir la palabra de Dios como se nos indica. Finalmente lo vemos en esta parte cuando en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13, Saúl es confrontado. Ya había desobedecido alguna vez esa instrucción de parte de Dios. La Escritura dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado o has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vemos nuevamente en esta parte, en el capítulo 13, versículo 13, que Saúl tenía una instrucción en el cual debía esperar a Samuel, en el cual ofreciera ese holocausto. Él se adelanta porque dice que el pueblo presionaba y que finalmente, a causa de la presión del pueblo, él ofrece un sacrificio, el cual no era su función y no era su llamado. Y entonces Samuel dice que después de haberlo efectuado, inmediatamente él llega y le dice: ¿qué has hecho? Vemos en el versículo 13 cuando dice: locamente has actuado. Si hubieras esperado y si hubieras obedecido, Dios había rectificado tu reinado. Vemos esas pruebas en donde Dios espera de nosotros obediencia. Dios espera a través de esa presión que la gente nos dice: mira, todos lo hacen, mira, todos lo realizan, todos opinan, pero que nosotros debemos apegarnos a la instrucción y a la palabra de Dios que recibimos día a día en nuestras vidas. Saúl rechazó completamente la palabra de Dios y rechazó el obedecer a Dios, porque finalmente no estaba en su corazón, no estaba en él obedecer la palabra de Dios de todo su corazón, y que finalmente él no estaba interesado en agradar a Dios. Lo vemos que después da Samuel la palabra que después se había levantado ya a alguien conforme a su corazón, alguien que le gustaría obedecer a Dios, alguien que verdaderamente amara obedecer a Dios. Cuando nosotros vemos finalmente esta palabra, vemos que Saúl solamente quería obedecerlo de palabra, pero no de hechos. Vemos que el obedecer la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cualquier forma externa de adoración o servicio a Dios que finalmente pudiera ser superficial. Hay gente que pudiera adorar a Dios, hay gente que alaba a Dios, pero solamente lo hace en el exterior,
porque en el interior no obedece la palabra del Señor. El pecado de Saúl fue poner su propia concepción o su propio concepto, ¿verdad?, de qué era lo correcto o de qué era lo bueno a sus ojos, a los ojos de Saúl, y no a los ojos de Dios. Cuando vemos versículos, o más bien libros atrás, vemos que el libro de los Jueces también señala ese concepto. Dice que Dios, a través en el libro de los Jueces, que cada uno actuaba según bien le parecía, y no de acuerdo a la voluntad de Dios y a las instrucciones que Él ya había dado. Vemos que Samuel también es el último juez, y vemos cómo también Saúl está rodeado de esa parte. Él quería obedecer según su concepto, según su percepción. Muchas de las veces viene a nuestra vida de: yo creo que no es tan malo, yo considero, y lo hacemos basado según, o yo opino según mi concepto. Pero ni tu opinión, ni mi opinión, o más bien ni nuestro concepto, ni el concepto de cada uno es el mejor. Lo mejor es la palabra de Dios, el obedecerlo. Por eso es que vemos que ese pecado fue el pecado de Saúl fue poner su propio concepto. Alguien pudiera decir: yo no le veo nada de malo, pero estamos para obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros finalmente, o más bien Saúl, propone ese propio concepto, finalmente vemos que se revela en contra de la palabra de Dios, en contra del mandamiento, de una instrucción que Samuel le había dicho, de estar atento a la palabra de Dios. Ese punto es centrar la obediencia. ¿Para qué? Porque finalmente, como le comentaba, en el último tiempo vamos a vivir una gran apostasía, que es la apostasía, la parte del negar la fe, el negar la instrucción de parte de Dios. Y déjame leerte la escritura en Segunda de Tesalonicenses, que nos va a llevar a lo que estamos hablando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Y la escritura dice, hablando del anticristo: ese malvado será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haber dicho no a la verdad y por haberse negado a amarla, lo cual los habría salvado. Vemos que es muy importante obedecer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, porque en el último tiempo dice que se van a engañar. ¿Y a quién van a engañar? A los que no aman la palabra. ¿A quiénes van a engañar? A aquellos que no obedecen la palabra, aquellos que parecen que las cosas le parecen bien y actúan bajo su propio concepto y no bajo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por no amar la palabra de Dios, por no estar atentos a la palabra de Dios, van a ser engañados. Por eso es que es muy importante desarrollar la obediencia a la palabra de Dios, y con esto la obediencia a Dios. Quiero terminar con esto. La adoración, la oración, la alabanza, aún los dones espirituales y el servicio a Dios son inútiles ante los ojos de Dios si no van acompañados de la obediencia y de las justas normas de Dios. Esto es tremendo, porque pudiéramos decir: yo tengo alabanza, yo tengo adoración, yo tengo dones espirituales, pero si en nuestra vida diaria no obedecemos a Dios de acuerdo a sus normas, de acuerdo a la palabra de Dios, no será agradable ante los ojos de Dios, porque Él escudriña y discierne todo, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Si verdaderamente lo hacemos por obedecer y por amor a Él, o solamente por interés. Quiero cerrar con el libro del profeta Isaías, que es una palabra muy fuerte,
pero que esto nos trae mucha luz en el capítulo 58, versículo 2. Mire cómo dice esta palabra y es muy fuerte. Dice la Escritura a través del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 2. Mi pueblo está lleno de hipócritas. Acuden al templo cada día y les encanta oír la lectura de mis leyes, como si fueran a obedecerlas, como si no menospreciaran los mandamientos de Dios. ¿Qué afán muestran porque se les enseñen leyes justas y les encanta estar cerca de mí? Cuando vemos, Dios habla a través del profeta Isaías y le dice, di al pueblo cómo, ¿verdad?, acuden al templo cada día y pretenden estar atentos y poner mucha atención a la instrucción o quizá a las clases o a todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con Dios. Pero finalmente, en su diario de vivir, no están interesados en obedecer la palabra de Dios. Esto es tremendo y muy fuerte para nuestras vidas, porque no se trata solamente de recibir una instrucción, como lo dice la Escritura, de no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ciertamente hay cosas que nos cuestan finalmente obedecer, pero obedecer es rendir nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios, porque vuelvo a repetir, esta es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Aprendamos de Saúl y estemos atentos a la palabra de Dios y atentos a cumplirla y a obedecerla todo cuando se nos indique. Y que finalmente, aunque haya presión de la gente alrededor porque ellos no la obedezcan, nosotros sí debemos obedecerla, porque había esa parte de Dios cuando le dijo, si hubieras obedecido, Él habría ratificado finalmente tu reino. Por no haberlo hecho, Él te ha desechado y se ha levantado para sí un nuevo rey. Fíjate que había ya sido ungido, había sido puesto, pero si no está la obediencia a Dios, de nada sirve el ministerio, de nada sirve el ungimiento, de nada sirve finalmente hacer todas las cosas si no obedecemos en nuestra vida diaria a Dios. Gracias por cada una de las bendiciones que recibimos de parte de ustedes a través también de sus ofrendas, a través de finalmente colaborar con el ministerio, y queremos agradecer cada una de las bendiciones recibidas de parte de ustedes. Nosotros dejamos esta palabra de parte de Dios y queremos que sea de bendición para tu vida y para tu familia. Recibe un fuerte abrazo y saludo de parte de los pastores González, tus servidores, y que tengas un excelente día. Bendiciones.